Hablemos del Triángulo de las Bermudas. ¿Es en serio un portal a otra dimensión o será más bien producto de una imaginación muy pero muy fértil? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a separar el mito de la realidad en una de las leyendas más famosas y persistentes del mundo. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a explorar la leyenda, esa que casi todos conocemos. Luego, vamos a descubrir quiénes la crearon y analizaremos los casos más famosos, esos que la hicieron tan popular. Después, seguiremos los pasos de la investigación que lo cambió todo. Y para cerrar, veremos qué tiene que decir la ciencia al respecto. Muy bien, para empezar, hay que definir de qué estamos hablando. ¿Qué es exactamente el Triángulo de las Bermudas? Pues se trata de una zona enorme del Atlántico. Según la leyenda, claro está, es un lugar que se ha tragado un montón de barcos y aviones. Por eso mismo se convirtió en sinónimo de desapariciones inexplicables. Con el tiempo, se ganó unos apodos bastante siniestros, ¿no? Y claro, esto ayudó muchísimo a alimentar su reputación mortal y a forjar la leyenda que conocemos hoy. Y aquí está la pregunta del millón, la que ha fascinado a la gente por décadas. Entonces, ¿cómo fue que esta historia se convirtió en un fenómeno mundial? Ahora pasemos a ver cómo empezó todo esto. Y la verdad es que tiene menos que ver con fantasmas y extraterrestres y mucho más que ver con el poder de la palabra impresa. Lo que esta línea de tiempo nos muestra es algo fascinante. La leyenda no es ningún folclore antiguo, para nada. Es una creación bastante reciente, que se fue construyendo poco a poco con artículos de revistas y libros que fueron un exitazo. Y fue justo el libro de Berlitz el que lo cambió todo. Imaginen, juntó docenas de incidentes en un solo lugar y convirtió un montón de historias sueltas en un único y aterrador misterio que se quedó grabado en la mente de medio mundo. Ahora sí, echemos un vistazo a los casos clave, los que siempre salen a relucir cuando se habla del triángulo. El caso más famoso, sin lugar a dudas, es el vuelo 19. La historia que nos contaron es que un escuadrón completo de aviones de la Marina simplemente, ¡puf!, se esfumó en el aire. Así, sin más, durante una misión de entrenamiento de rutina. Un misterio total, ¿no? Y no eran solo aviones, ¿eh? Barcos enormes como el USS Cyclops también le echaron leña al fuego de la temible reputación del Triángulo. Pero a medida que el mito crecía, también lo hacía el escepticismo. Empezó a haber gente que hacía preguntas, pero no sobre portales dimensionales o extraterrestres, sino sobre los hechos reales detrás de las historias. Y aquí entra nuestro protagonista. En lugar de quedarse con lo que decían los libros más sensacionalistas, Kush hizo algo que parece simple pero que fue increíblemente poderoso. Se fue a las fuentes originales, a verificar los hechos. Y su conclusión, como podemos ver, fue demoledora. Dijo que el misterio no estaba en el océano, sino en las páginas de los libros que contaban estas historias de forma, digamos, muy particular. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando ponemos estas famosísimas historias cara a cara con la evidencia real, la que Kush sacó a la luz. Si volvemos al caso del vuelo 19, la historia cambia, pero drásticamente. Resulta que los pilotos eran estudiantes, no veteranos de guerra, y para colmo, volaron derechito hacia una tormenta. ¿Y el avión de rescate? Tampoco se desvaneció así nomás. Su pérdida fue trágicamente presenciada por la tripulación de un barco, y todo apunta a una explicación técnica muy probable. Así que el patrón que encontró Kushe era clarísimo. Una y otra vez, los relatos populares estaban llenos de exageraciones, de datos incorrectos e incluso de barcos que, de plano, nunca existieron. Bueno, con los mitos ya un poco más claros, ¿qué nos dicen la ciencia y los datos duros sobre esta famosa zona del océano? Pues miren, cuando uno ve los números, la leyenda como que se cae a pedazos. Pensemos que por ahí han pasado millones de barcos y aviones. Es una de las rutas más transitadas del mundo, y el porcentaje de incidentes es, de verdad, insignificante. Es más, la gente cuyo negocio es justamente calcular el riesgo, o sea, las aseguradoras como Lloyd's de Londres, no ven nada raro o especialmente peligroso en el Triángulo. Para ellos, es una zona más del océano. Entonces, ¿cuál es la historia real? Pues no es un único misterio, sino una mezcla de factores que son perfectamente naturales. Corrientes oceánicas superpoderosas, un clima que puede cambiar en un parpadeo y muchas veces el simple y llano error humano. Al final el Triángulo de las Bermudas nos dice menos sobre los misterios del océano y mucho más sobre lo mucho que nos fascina una buena historia. Una historia emocionante
incluso cuando la verdad es bastante más sencilla.